Buenas noches, queridos participantes. La noche de hoy vamos a hablar, a reunirnos con la intención de celebrar el quinto encuentro de este segundo corte, el cual representa la última reunión. A continuación, compartiré pantalla para tener opción A al soporte correspondiente de asistencia y de celebración de este encuentro. Bien, esperemos un poco. Muy bien. Sí, vamos a compartir pantalla entonces con... Vamos a guardar. Ya vamos a guardar. Muy bien. Podemos salir de acá. Y bueno, iniciemos nuestra clase. Eh, el día de hoy, la minuta de trabajo va a consistir o está basada en los siguientes aspectos. Como siempre, tenemos una pequeña introducción al tema. A su vez, vamos a conversar acerca de la memoria RAM, de algunas características extras que no vimos en la última clase, así como los diferentes niveles o jerarquías en cuanto a almacenamiento. Por otro lado, conversamos un poco acerca de la memoria caché y a su vez en dónde se ubica como tal en el computador la memoria RAM. Seguido, iniciamos con hablar qué es la unidad de control, cuáles son sus componentes fundamentales y sus funciones. Por último, pues sencillamente damos la despedida. Esperemos el tiempo nos alcance para poder finalizar esto. Eh, por acá, en cuanto a la introducción, yo acostumbro conversar acerca de las clases anteriores, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las clases que ya hemos visto, eh, la última clase trató sobre la unidad aritmético-lógica. ¿Por qué motivo hemos venido insistiendo en ella? Porque sencillamente nuestra unidad 3 se basa allí. Entonces, en la unidad aritmético-lógica. Y allí lo más importante que tratamos fue acerca de la multiplicación de números sin signos, sin tomar en consideración que ya habíamos conversado en otras clases acerca de cómo sumar en binario. No toqué la operación resta, sin embargo, pues colocó una imagen alusiva para darles a entender o que recuerden que dentro de las operaciones aritméticas también está la resta y la división. Sin embargo, acá el espacio me quedó para multiplicación. Acá podemos ver que yo no solamente en la clase anterior hablé de la multiplicación de números sin signos, sino que a la vez presenté un algoritmo y una corrida en frío, se llama eso. Para este caso es muy importante tomar en consideración que en cada una de las operaciones matemáticas, vamos a agrandar esto un poco,
es necesario que nosotros apliquemos las normas correspondientes. Ejemplo, en la multiplicación las normas son las siguientes. Si yo multiplico por 0, me va a dar 0 y si multiplico por 1 me va a dar el mismo valor. Para este caso tengo dos números que ya se encuentran en el binario. A mí en este caso me interesa que para realizar la multiplicación, como se hace en sistema de numeración base 10, sencillamente todas las cifras del multiplicador van a ser multiplicadas, valga la redundancia, por el multiplicado. Entonces, dado que el bit menos significativo del multiplicador que ocupa la primera columna de izquierda a derecha, de derecha a izquierda es el número 1, quiere decir que lo que hago es repetir estos 5 bits que tenemos como 1, 0, 1, 0, 1 y son los que ustedes encuentran acá. Creo que se ve claramente. El segundo bit menos significativo, yendo de, que sería el que ocupa esta posición y estoy marcando, es 0. Quiere decir que al multiplicar por 0 todo da 0. Coloco 5 bits con 0. Y el tercer bit que encontramos de derecha a izquierda es 1. Por lo tanto, repito toda la cantidad o el multiplicando en la parte de abajo. No podemos olvidar que cuando nosotros realizamos multiplicaciones, comenzamos a colocar los resultados parciales en función de la columna con la cual estemos trabajando la cifra del multiplicador. Entonces, obviamente se va corriendo hacia, que eso fue lo que hablábamos de los desplazamientos. En este caso se observa el desplazamiento hacia la izquierda. Pero en el algoritmo que nosotros tratamos, el desplazamiento lo hacíamos a la derecha porque el registro que contenía el resultado estaba a la derecha. Muy bien, entonces, si voy a sumar, la norma para sumar es que si sumo 0, ¿verdad? Me va a dar 0. Y si sumo 1 más 1, me va a dar 0 y llevo acarreo. Bajo el 1 aquí, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y llevo acarreo. Estos son puros ceros, solamente represento al acarreo aquí abajo. 1 más 1 me da 0 y llevo acarreo. 1 más 0 me da 1 y este 1 corresponde al siguiente. Así yo obtuve el resultado. En este caso, me destiné a volver a dar la explicación de multiplicación para que quedara un poco más claro y para que lo consideraran como repaso para la actividad de este fin de semana que consiste en un libro interactivo. Vamos a, después de ver todo esto, iniciar la clase recordando que nosotros estamos hablando de la unidad 3 y su nombre es unidad aritmético-lógica. No olvidemos que ella como tal forma parte de la unidad central de proceso, al igual que la unidad de control. Entonces, por ese motivo, les coloqué este pequeño dibujo en el cual yo puedo ver claramente cómo el procesador tiene cierta relación interna con qué cosa, con, aquí tenemos, con la unidad de control, que la podemos ver acá, la unidad aritmético-lógica, así como elementos que forman parte de la unidad de control y también de la unidad aritmético-lógica, sin olvidar que la circuitería me permite hacer conexión de buses, tanto de datos como de control y de dirección. Bueno, vamos a continuar hablando acerca, como lo decía el contenido que estamos manejando, de la memoria RAM. Ya habíamos visto antes, en clases anteriores, que la memoria RAM, como sus siglas, como sus siglas lo indican, vamos a minimizar un poco acá, como sus siglas lo indican, RAM, Random Access Memory, significa memoria de acceso aleatorio, no es más que una memoria volátil y se le llama volátil porque de acuerdo con el principio de von Neumann,
se indicaba que se tenían que tener como tanto datos como programas en en el mismo lugar, y ese lugar no era más que la memoria RAM. Eh, entonces, ¿qué me permitía como tal ella? Pues que mientras el computador o el ordenador estuviera prendido, sencillamente tanto el programa como los datos iban a ser utilizados y cargados, pero una vez este se apagara, lógicamente esa fuente de energía hacía que esos datos se perdieran y por ello se llama memoria volátil. Además de todo esto, los nombres, como lo vimos en otras clases anteriores, a inicios del segundo corte, hablábamos de módulos de memoria RAM y también hablamos de módulos de memoria ROM, pero principalmente los módulos de memoria RAM son aquella circuitería que ustedes ven o aquellos circuitos integrados que son como una especie de tabletas verdes que son instalados como tal en la tarjeta madre. Veíamos en la clase anterior que era muy importante tomar en cuenta las características de la tarjeta madre para que no hubiera disrupción en cuanto a lo que permitía la tarjeta madre y lo que teníamos que tomar en consideración al momento de ampliar la memoria RAM. De igual manera, hablábamos que bueno, no lo habíamos dicho en la clase anterior, pero lo decimos el día de hoy, donde encontramos memoria RAM no solo en los computadores, sino también en las consolas de videojuegos, en los teléfonos móviles o en las tablets, entre otros tipos de aparatos electrónicos que no son los únicos. Importante recordar que habíamos dicho como algo general y muy básico que esa memoria RAM se dividía en DRAM y SRAM. DRAM es una memoria de acceso aleatorio dinámica, mientras SRAM es estática. La diferencia entre ellas es en cuanto a velocidad y a su vez que tenemos que tomar en consideración que la memoria SRAM, por ser estática, no genera mucha potencia, es decir, mucho calentamiento y por lo tanto no tiene que ser refrescada, mientras que la dinámica sí. Bueno, y de hecho, acá lo dice, la RAM dinámica necesita ser refrescada 100 veces por segundo, mientras que la RAM estática no necesita ser refrescada. Bien, sigamos en cuanto a lo que pudiéramos hablar o agregar de la memoria, acerca de la memoria RAM. Podemos tomar en consideración que para el procesamiento de datos se utiliza una memoria extra llamada memoria caché, que podemos verla acá, que se conecta entre el procesador y la memoria RAM. La intención de ella como tal es aligerar ese procesamiento de datos que el procesador pueda tener en el momento acertado y adecuado la información que le compete para poder realizar las actividades que le corresponden. Hablamos entonces de tener como tal 3 niveles, que muchas veces los niveles los pudieran ustedes ver como L1, L2 y L3. Cada uno de estos niveles se pueden referir tanto a la velocidad de la memoria caché como a su vez de procesamiento de datos. Entonces, podemos diferenciar entre CPU, memoria RAM y memoria caché. ¿Cuál de estas sería la más rápida? Pues la memoria RAM es un poco más lenta que la memoria caché. La memoria caché es un poquito más rápida que ella, más no que el procesador como tal. Entonces, esa caché del procesador, pues digamos que es más rápida y que si los datos no son encontrados en ella, porque uno acude a buscar, ¿en dónde? En la memoria caché del procesador. ¿Por qué? Porque es la que está más cercana a él y es la que tiene contacto directo, entonces el procesamiento de datos va a ser más rápido.
Pero si yo no lo encuentro allí, porque esa memoria caché por lo general es costosa y es pequeña, pues acudo a tocarle la puerta ¿a quién? A la memoria RAM, que es una memoria de acceso un poquito menor a la anterior. Y bueno, si los datos no están en la memoria, en ninguna de estas dos memorias anteriores, lógicamente que el ordenador ha de ir a tocarle la puerta al disco duro. Entonces, en este aspecto puede que ocurra que la memoria RAM eh, ya esté llena. Entonces, el disco duro va a actuar como una extensión de la memoria RAM y va a empezar a almacenar información. Y esto es lo que uno conoce como memoria virtual. Entonces, de último, es importante tomar en consideración que en cuanto a la memoria caché, se dice que es recomendable que para que haya mayor fluidez, flujo de procesamiento de datos, es decir, que sea más rápido el mismo, el disco caché es más recomendable ubicarlo en un lugar diferente al que utilizamos para almacenar nuestro sistema operativo. Y bueno, por último, les tengo que informar o agregar que, como ya lo había dicho al principio, esa memoria caché me va a permitir acelerar el procesamiento e intercambio de datos y que ella en general se conecta entre la CPU, más cerca de la CPU, y entre CPU y RAM. Bien. Y bueno, hablemos un poquito de la posición física que ocupa como tal la memoria RAM al momento de yo querer ampliarla o de la que tiene la computadora en sí. Esta la vamos a encontrar en los slots o ranuras, que son las que se utilizan para ampliación de memoria o para colocar otro tipo de dispositivos que me permitan mejorar la funcionalidad del equipo o del ordenador como tal. Recordemos que esto que estamos presentando aquí no es más que la tarjeta madre. ¿Eso qué quiere decir? Que la memoria RAM la vamos a encontrar es en esa tarjeta madre. Bueno, y ya una vez habiendo hablado de la memoria RAM, vamos a pasar a hablar de las características que habíamos definido, así como los diferentes niveles que ya sabemos muy bien que tienen que ver con el tipo de almacenamiento. Si no lo tengo en la caché, pues mire, voy y toco la puerta a la RAM, pero si no en la RAM, me voy al disco duro. Entonces, en esos tres niveles de almacenamiento podemos hablar un poquito de la unidad de control. ¿Y por qué se tiene que hablar de la unidad de control? Porque resulta que ella está dentro del CPU y ella es amiga de la unidad aritmético-lógica. Ellas tienen una comunicación entre ellas a través del bus de control y también del bus de datos, por supuesto, bus de dirección, también esos tres buses que son fundamentales que los hemos visto en otras clases. Pero ¿qué pasa entonces? Que la unidad de control es como el cerebro del, digamos, del procesador y entonces resulta que tiene una función fundamental y es decirle a cada quien lo que va a hacer. Lo que yo decía en el cuestionario que coloqué es como una especie de controladora de flujo de, en este caso hablaba yo hacia la analogía con el tráfico de vehículos, entonces era el que o dirigía una orquesta, digámoslo por hablarlo así, o el flujo de vehículos como un fiscal de tránsito. Entonces, sobre la base de que se realiza esta dirección, obviamente el bus de control es el que me va a permitir hacer la conexión o comunicación no solamente entre las demás unidades, sino también de los dispositivos de entrada y salida. Y como tal, pues se le dice que es el cerebro porque genera las instrucciones necesarias para que las operaciones que se requieren hacer se hagan de manera correcta. Dentro de los dispositivos que contienen unidades de control tenemos, como ya lo habíamos visto, la unidad central de procesos, por sus siglas UCP en español o CPU en inglés, y también a la de procesamiento de gráficos llamada o conocida como
Process Unit o GPU. Muy bien. Una vez hablado de la unidad de control, ya dando su concepto y hablando un poquito más de lo que ella se encarga, pues vayamos a las componentes. Aquí tenemos que las componentes están formadas por unidad integrada, señales de control, decodificador y unidad microprogramada en líneas generales. Pero yo tengo un dibujo que me va a permitir entender con mayor facilidad cómo funciona y qué hace cada una de sus partes, porque en sí tenemos como componentes estos 5 que están aquí. Corrijo esta parte que aquí reloj, no es con G, sino reloj, con J. ¿De qué se encarga el reloj? A través de pulsos, ¿no? O impulsos. Eso tiene que ver con la parte de corriente eléctrica. Él en intervalos constantes va a permitir conocer cuáles son los ciclos de instrucción. Ahora en un momento voy a presentarles una gráfica en donde vemos un ejemplo de cómo se procesa una instrucción o se ejecuta una instrucción. En cuanto al secuenciador, también es llamado controlador y la palabra lo dice, él controla, es decir, genera las microórdenes, es decir, epa, usted hace esto, usted hace lo otro, que ejecutan las instrucciones que han sido cargadas en el registro de instrucción. Con respecto al contador de programa, no es más que un registro como de control que va a llevar en cuenta en qué instrucción al ejecutar un programa, qué instrucción se está ejecutando y cuál será la próxima. Por su parte, el decodificador lo que hace es llevar ese programa o esa línea de instrucción. Decodificarla quiere decir que compara esa línea de instrucción con una tabla que es la que tiene las instrucciones en el caso tal del procesador, según sea el procesador, y entonces va a poder identificar qué es lo que se quiere hacer con esa instrucción. Obviamente yo tengo que tener que en ese registro de instrucción, que es el que la palabra lo dice, contiene la instrucción que se está ejecutando, yo tengo a su vez que tener acceso a través del bus de datos a la lectura, como lo podemos ver ahorita, de los operandos. Entonces podemos ver cómo se ejecuta una instrucción. Aquí nos dice que por lo general el ciclo de reloj para que se pueda ejecutar una instrucción en la cual en clases anteriores habíamos dicho que estaba fundamentada en 3 aspectos. Búsqueda de esa instrucción a memoria, epa, voy a memoria, venga, me la traigo, la llevo al registro de instrucción, la tomo, la decodifico, identifico quiénes son quién es el código de operación o la instrucción a realizar, que si voy a sumar, a mover, a restar, a dividir, a multiplicar, con qué operandos lo voy a hacer. Y sencillamente entonces estoy en un proceso de búsqueda, decodificación y ejecución, en donde la ejecución se fundamenta en la lectura de los operandos y a la vez en la resolución de la operación y el almacenamiento de dicho resultado. Esto lo podemos ver fácilmente y aquí les quise presentar el ejemplo de cómo funciona el reloj, porque estos son los pulsos del reloj, como ustedes lo ven. ¿Ok? Y entonces en este caso, esta instrucción hasta llegar al final se ejecutó en 10 pulsos de reloj. Veamos pues las funciones de la unidad de control. Si nosotros estamos hablando que tenemos un decodificador, pues sencillamente eso es lo que me va a permitir interpretar instrucciones. En cuanto a la secuenciación, yo voy a tener orden, control, organización en cuanto a qué instrucción se está ejecutando y no solamente eso, sino cuánto dura ese ciclo de instrucción y cómo la memoria, si es que el programa está en memoria, ya viene a estar el tiempo de la sentencia que tenga la memoria para leer la próxima instrucción.
Por otra parte, es muy importante que se generen las señales de control correspondientes y que ellas se emitan a través del bus de control, porque esto me va a permitir decirle, hola, unidad aritmético-lógica, ahora te toca trabajar a ti, porque la orden que se me dio fue sumar. Entonces, ya tienen los operandos, empieza a trabajar. Bien, y bueno, se activa esa unidad aritmético-lógica. En cuanto al control del flujo de datos, yo tengo que saber hacia dónde se dirige el resultado, que puede ser en el registro acumulador y a su vez él va pasándolo al final al registro que me va a dar en la unidad aritmético-lógica el resultado final de la operación. Por su parte, ¿para qué me sirve la sincronización? Pues sencillamente se asegura de que todas las operaciones que se realizan en el procesador estén en un tiempo medidas utilizando el sincronizador como tal en el reloj para garantizar que cada una de ellas sea realizada según la velocidad que tenga o la frecuencia de reloj. En cuanto a la gestión de interrupciones, esto ocurre ¿por qué? Porque resulta que en muchos casos puede ser que un dispositivo de entrada o de salida esté requiriendo, cuando se esté, digamos, ejecutando un programa, esté requiriendo que se le atienda. Vamos a poner este ejemplo aquí. Si yo pulso el cursor, pulso el botón rojo, ¿qué va a pasar? Que eso es una señal en la cual la unidad de control tiene que estar atenta porque ¿qué va a ocurrir? Va a haber una modificación en este monitor que es un dispositivo de, digamos, entre comillas, entrada-salida y va a pasar, bueno, básicamente lo tomamos como entrada. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a dejar de compartir pantalla, por ende y por tanto ya no voy a tener al frente esta ventana doble en la cual puedo a la vez tener la comunicación por Zoom y la de la otra pantalla que me abre la presentación o el uso de las diapositivas. Entonces, en ese momento se activa la unidad de control para que dar una orden de desactivación de esa aplicación que tiene Zoom, que es compartir pantalla. Ese es un ejemplo claro y lo vivimos y lo hacemos totalmente. Por acá tenemos también la ejecución de instrucciones lógicas y aritméticas. Eso con que como les decía, al momento de que ya se identifique cuál es la orden que se va a ejecutar y cuáles son los operandos, qué valores tienen, sencillamente se le da paso a que trabaje la unidad aritmético-lógica eh, eh, y se ponga a trabajar. Para la parte de codificación de direcciones de memoria, lógicamente yo necesito saber dónde están los operandos y esos operandos tienen que tener en el código de operación que yo manejo la dirección de memoria en la cual ellos están almacenados, porque recordemos que tengo el programa, que es el conjunto de instrucciones, pero a su vez allí mismo tengo almacenados los datos y su valor. Por otra parte, el control del modo de operación del procesador consiste en que sencillamente el procesador puede trabajar en modo usuario o modo supervisor según lo requiere el sistema operativo y también las aplicaciones que se estén manejando en el momento. Por último, jóvenes, les quise mostrar todas las partes del computador conectadas con sus correspondientes. Aquí podemos tener a mano izquierda la memoria y tenemos un conjunto de instrucciones. Aquí podemos ver cargar acumulador, 45, sumar 21 y guardar. Y por último, parar. Bien, entonces tenemos en la memoria cargados tanto a los operandos como a su vez a el conjunto de instrucciones que contiene ese programa como tal.
Y vemos cómo los buses, tengo por aquí buses de datos, bus de direcciones, importantísimo para poder yo ir a buscar en memoria a dónde está lo que yo deseo. Y por acá tenemos el de control. Entonces, las partes de la unidad de control, como la podemos ver, ya habíamos hablado del reloj, del decodificador, el registro de instrucción y el contador de programa. Ahí lo pueden ver claramente. Aquí lo que no se ve como tal es el secuenciador, pero recordemos que ese tiene que ver con eh, las líneas estas que son de control. Acá tengo en la parte de la unidad aritmético-lógica a ese registro acumulador que es el que va a ir llevando temporalmente el resultado. Y por acá tengo obviamente a las entradas que serían los operandos, porque esta que está aquí es la unidad aritmético-lógica y eso ya lo habíamos visto. En la parte derecha podemos ver los elementos o los componentes de la unidad de control y en rojo podemos ver los tres tipos de buses, BC de control, BA de dirección y BD de bus de datos. Podemos ver claramente tanto el reloj como al secuenciador, el decodificador, en lo que forma parte de el circuito de control. Y por acá tenemos la señal de control que fluctuaría como el secuenciador. Por acá tenemos el bus de dirección que lógicamente iría al contador de programa para que haga contacto con la memoria. Y acá tenemos el registro de instrucción. Bueno, jóvenes, esta es la información que la noche de hoy les quería transmitir. Recuerden que ya este fin de semana va a estar activa la última actividad del segundo corte. Es probable que la activación se realice unas horas después porque los estudiantes, algunos compañeros suyos, me comentaron que querían tener tiempo para repasar esta última clase que se va a tomar en consideración para el libro interactivo. Entonces, así como lo hice con la primera actividad, solamente moví unas cuantas horas la activación y obviamente muevo el periodo de activación. Si lo muevo unas cuantas horas para que empiece, pues obviamente lo muevo unas cuantas horas para que finalice, tomando en consideración el tiempo anterior que había dado. ¿Sí? Espero, bueno, haberles servido con esta información. Lo bueno es que una vez que ustedes entren al libro y que envíen sus respuestas, por favor, no olviden enviar sus respuestas. Ustedes serán calificados, quiere decir que la calificación se encontrará allí en el calificador y ustedes perfectamente ya tendrán las notas obtenidas en cada una de las actividades y por ende y por tanto esto me gestionará un poco más con mayor flujo el hecho de plasmar o hacer los soportes correspondientes en las actas de sus calificaciones de manera bastante rápida. Bueno, no se diga más, estoy a la orden para cualquier pregunta y bueno, deseo que salga muy bien en la última actividad de este segundo corte. Y bueno, me despido esta noche deseándoles que esta Navidad sea fructífera, que el venidero año nos traiga a todos muchísimas cosas buenas, especialmente cargado de salud perfecta, perdón, salud perfecta y que lo demás esté por añadidura. Dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos salud. Y bueno, me despido de ustedes entonces de manera cordial, esperando que tengan una feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2025. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por los mensajes que me envían, en donde para mí son un reconfortante saber que el trabajo que estoy realizando es valorado por algunos de ustedes. Gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, esto me da muchísimo más ánimo para continuar con mucha fortaleza en la última etapa que vendrá en enero
que es la del tercer corte. Bueno, que estén muy bien, hasta luego, que estén bien, feliz noche, les deseo lo mejor, muchachos.